Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. A continuación, hablemos en Lo Secreto. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y hoy vamos a hablar un tema que se llama mitos y realidades de la psicología en la iglesia cristiana. Y ya tenemos a Rogelio Morales en línea, con quien vamos a conversar un rato sobre este tema. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, hola, Eric. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Este es un tema interesantísimo y vamos a abordarlo desde varias perspectivas porque me parece que es muy importante pues que tengamos un conocimiento más amplio sobre estos mitos. Así es, Rogelio. Y comencemos ¿cuáles son algunos de esos mitos comunes que existen con respecto a la psicología en el mundo cristiano? Bueno, mira, podríamos decir que tiene que ver mucho con algunas ideas que se han ido cultivando a través del tiempo. Eh, Hay un hilo muy delgado entre lo que se hace en las diferentes congregaciones o en lo que se llama consejería y lo que se llama psicología en el campo profesional. Pues es muy diferente, pero también algunas personas lo ven muy parecido, porque se utilizan algunos principios de la psicología, herramientas de la Biblia, versículos, principios, valores de la Biblia. Eh, pero hay otra, bueno, y es como muy aceptable para la gente, ¿verdad? Pero para muchos no es correcto porque, digamos, dicen, es que la psicología es contraria a la fe. Algunas personas pueden creer que los principios, los enfoques psicológicos son incompatibles con las creencias religiosas. Una de las cosas que algunos dicen es que el enfoque psicológico es humanista. Otros dicen que es evolucionista, ¿verdad? Viene de esa teoría de la evolución. Em, entonces, podríamos decir que ahí tenemos un primer elemento en contra y que aunque eso es cierto, ¿verdad? Ese es el enfoque de la psicología humanista, pero no necesariamente es un enfoque que contradice la fe, porque, bueno, la medicina tiene un origen similar, ¿verdad? Y las personas toman medicamentos y van a los hospitales y intervenciones quirúrgicas y todo. Sin embargo, bueno, también sabemos que hay religiones que no permiten eso, ¿verdad? Porque no va conforme a sus valores y principios, pero en la mayoría de las personas en la iglesia cristiana sí acepta el tema de la medicina. Lo otro es que también se cree que la psicología es para personas con trastornos mentales y algunos dicen y graves, ¿verdad? O sea que es, perdón la expresión, pero es lo que mucha gente menciona y que me parece que es muy grotesco, que es como para locos o locas, término que ya no se debería utilizar. eh, Tiende a ser despectivo, ofensivo, pero así lo dice mucha gente popularmente. Y no es cierto, Eric. En una sesión psicológica, uno puede hablar de sus problemas, crisis de pareja, situaciones, por ejemplo, con los hijos, ansiedades.
temas de autoestima. O sea, es muy amplio esta gama. Por otro lado, se dice que la psicología promueve valores secularizados. O sea que existe dentro de la psicología un tema en contra de la creencia ante Dios. Pues no es una ciencia que va a hablarte de Dios, porque no es su objetivo, sino que se encarga de las situaciones emocionales del ser humano, ¿verdad? Tiende a ser muy, en ese sentido, muy autosuficiente, brindarle herramientas a las personas para que puedan afrontar sus crisis, puedan superar sus crisis, puedan manejar sus crisis. A grandes rasgos, ¿verdad? Em, y ya en algunos extremos, ¿verdad? Como se relaciona con el humanismo, el secularismo, como algunos dicen que no, que contradice lo que dice la Biblia, entonces ya hay eh, movimientos religiosos extremos que hasta dicen que es satánico, ¿verdad? Que es del diablo. Entonces, con eso se asusta mucho a la gente, se asusta mucho a las personas. Hay más, pero te menciono tal vez algunos de los más, más conocidos. Rogelio, ¿cómo se puede reconciliar la fe cristiana con la búsqueda de ayuda psicológica profesional? Eh, bueno, eso es una gran pregunta. Eh, yo pienso que como nos sucede con las diferentes disciplinas, tenemos que tomar de todas las cosas que nos rodean lo bueno. No deja de ser un tema complejo, ¿verdad? Pero digamos que en el cristianismo nosotros encontramos eh, principios, valores. Hay muchos consejos en la Biblia éticos, morales, normas para las relaciones de pareja, para la misma vida del ser humano. Y dentro de la psicología, nosotros encontramos directrices, métodos, técnicas que les ayudan también a las personas con ese tipo de temas. A mí me llama mucho la atención eh, cómo se puede perfectamente buscar uno una orientación psicológica y crecer uno como persona, fortalecerse uno como ser humano, mejorar su relación de pareja. Al final de cuentas, la psicología es una disciplina que ha estudiado por años de años la conducta humana. Y por el otro lado tenemos en la Biblia un tesoro milenario donde también se refleja mucho la conducta humana. Te voy a mencionar algo interesante de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ve cómo hay textos que, digamos, pueden perfectamente considerarse elementos muy enfocados en la parte emocional del ser humano. Textos como los que dicen, eh, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ve qué interesante cómo un texto como estos
le da la idea a una persona de que somos a imagen de Dios. Por lo tanto, somos personas capaces, inteligentes, dignas, especiales como nuestro Creador. Y como también Dios ha definido de antemano una serie de situaciones beneficiosas, buenas obras, para que nosotros caminemos en ellas. Por otro lado, es interesante porque hay un texto muy conocido que dice, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13. En medio de las adversidades, en medio de las situaciones complicadas, uno escucha cómo muchas personas se agarran, se afianzan, creen ese texto bíblico y, y lo ponen en práctica. Eh, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor propio, el amor por los demás. Entonces podríamos decir que no es que la psicología sea netamente algo extraído de la Biblia. No podríamos decir que los principios de la psicología han sido tomados de la Biblia, sino que podríamos decir que tanto la Biblia como la psicología manejan principios similares, pero también lógicamente tienen unos puntos de alejamiento, como por ejemplo en la psicología el centro no es Dios, es el hombre. En la Biblia el centro sí es Dios. Entonces, podemos igualar en aquello que tenemos en común, pero también tenemos que tener claras esas diferencias. Por ejemplo, aquello de que eh, ámese usted, primero usted, después usted, de último usted. No, en la Biblia nos dice amar a Dios, amar al prójimo y amarse uno. Mezcla esos elementos, siempre pensando en los demás. Y ahí hay más textos, que ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, ¿verdad? Por ejemplo, eso ayuda muchísimo. Y también en muchos personajes bíblicos, por ejemplo, el rey David o Jeremías, nosotros vemos cómo afrontaron ellos la depresión, la tristeza, los duelos, los desánimos. Entonces, son pasajes bíblicos que nos inspiran a nosotros en medio de la calamidad, de la pérdida, de la tristeza, de la ansiedad. Aquel texto tan conocido, echa toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ves? Entonces podríamos decir que hay elementos similares, pero sí hay grandes distanciamientos en cuanto a quién es el centro del universo o de la vida, ¿verdad? Rogelio, aquí tengo algunas preguntas de algunos oyentes. Y aquí hay una Karen de Venezuela. Dice, ¿se puede abordar la terapia psicológica desde una perspectiva de crecimiento personal y bienestar general, no solo para tratar problemas específicos? A nivel de bienestar personal. Sí, dice, ¿se puede abordar la terapia psicológica desde una perspectiva de crecimiento personal y bienestar general, no solo para tratar problemas específicos? Sí, yo pienso que muchas personas pueden buscar ayuda psicológica eh, buscando su bienestar personal. Digamos, venciendo sus miedos, sus inseguridades. Recordemos que la terapia psicológica no es solo para tratar temas que tienen que ver con condiciones emocionales leves o severas, ¿verdad? O para algún trastorno de la personalidad. Hay personas que conozco que llevan sus procesos de terapia
porque quieren aprender a manejar mejor su vida, el estrés, situaciones laborales. Y lo hacen como buscando herramientas. En mi caso, Eric, yo soy orientador familiar. Mi maestría era una mezcla, digo yo siempre. Mis profesores, que eran doctores en psicología, licenciadas en psicología, ¿verdad? Especialistas en la materia, y teólogos y teólogas, eh, impartían esta maestría que mezclaba la teología bíblica con la psicología sistémica. Porque la psicología sistémica sí se presta muy bien como vehículo para aplicar uno los principios bíblicos. Y en mi caso, como orientador de familia, yo no tengo ningún problema de que hablemos de Dios, de que las personas me hablen de su fe, de sus creencias, de sus miedos, inseguridades, problemas, porque yo hago un abordaje desde lo sistémico y desde lo teológico, porque esa fue mi preparación en la maestría. Pero una persona que solo estudió psicología tiene que enfocarse solo en los elementos que aprendió de la psicología. O una persona que aprendió solo teología tiene que trabajar desde la teología. Entonces eso es muy importante. Entonces, en mi caso, si alguien quiere ayuda para manejar su bienestar, sus situaciones que no tienen que ver con trastornos emocionales, yo hago un abordaje y si la persona tiene una fe cristiana, pues perfectamente el tema de Dios entra dentro de nuestras conversaciones. Y tengo otra pregunta que creo que va unida con lo que hemos hablado. Dice, ¿existen terapeutas especializados en terapia cristiana y cuáles son las diferencias con respecto a la terapia convencional? Carlos de México. Mira, en ese sentido, hay universidades en Estados Unidos, que es donde conozco, que sí se especializan en eh, formar personas como consejeros, consejeras, terapeutas, no psicólogos, psicólogas, con un fundamento bíblico. Eh, en algunos países, tal vez centroamericanos, uno encuentra que se forman consejeros. Aquí hay un seminario que forma consejeros y consejeras, que son personas que, al menos hasta donde yo conozco, han sido preparadas por profesionales para abordar temas que no tienen que ver con alguna connotación ya, digamos, psicológica profunda, sino, por ejemplo, eh, tienen conflictos relacionales, no se lleva bien con los compañeros del colegio, o es una persona que, por alguna situación necesita consuelo, necesita apoyo, o simplemente necesita platicar. A mí me ha tocado preparar, líderes religiosos en el campo de la consejería. Y yo les digo, nuestra tarea tiene límites. Cuando ya la situación toca más a un trastorno psicológico, a una condición emocional severa, la depresión, la ansiedad, la ira, inclusive la violencia, la agresión, ¿verdad? Hay que remitir el caso a una persona especialista. Esa persona especialista puede ser un psicólogo, una psicóloga, puede ser un psiquiatra, una psiquiatra, que ya esos son otros niveles, ¿verdad? Por ejemplo,
El psiquiatra y la psiquiatra, al menos aquí en este país, en Costa Rica, son los que medican los temas de carácter emocional ya fuertes, los trastornos de personalidad, trastornos de la conducta humana. Aquí en Costa Rica los psicólogos o las psicólogas no medican. Y lógicamente un consejero, un terapeuta, menos. Ahí no es que estamos hablando de quién es más o quién es menos, sino de la especialidad de cada uno. Los consejeros o terapeutas sí utilizamos eh, conceptos bíblicos cuando estamos atendiendo a las personas. Si estas personas son personas de una creencia cristiana. Hay gente que te dice, yo me siento muy mal porque llevo una semana o 2 semanas de no hablar con Dios. Y uno le entiende a la persona lo que quiere decir. Yo no he vuelto a la iglesia porque hay mucho hipócrita en la iglesia. Y uno le entiende también y uno trata de volver a enrumbar a esa persona, ¿verdad? O mire, yo siento así, me agarra un escalofrío, me agarra un miedo, me agarra esto, son demonios. Uno también entiende esas preguntas que le pueden hacer la gente a uno, ¿verdad? Porque definitivamente no. Hay que ayudarle a que pueda entender su realidad y muchas veces a partir del entendimiento de su realidad buscar ayuda en otro nivel, más profesional o especializado. ¿Cómo puede la psicología contribuir a la sanidad y a la restauración en casos de traumas relacionados con la fe o experiencias religiosas negativas? Bueno, yo pensaría que se abordaría como cualquier tema traumático, ¿verdad? Porque hay que ver que el pensamiento psicológico no es un pensamiento que te va a conducir a que vos abordes tal o cual creencia, que te involucres en tal o cual religión, sino que te conduciría, por ejemplo, a que enfrentes el tema, superes la situación, a que ya no manejes de una manera traumática tu vida en relación al tema religioso o al tema que sea. Entonces, es un abordaje que tiende a ser muy de afrontar, superar, irlo llevando con el tiempo. Y se es muy respetuoso desde el abordaje psicológico, claro, de lo que usted cree o no cree. Entonces, la persona que va o que lleva el proceso psicológico es la que se encargaría de decir, bueno, voy a asumir, perdón, voy a involucrarme en tal religión, en tal movimiento, en tal cosa. Entonces, pienso que hace una tarea muy directiva, muy específica, pero enfocado en esa palabra que mencionaste, lo traumático. Porque para todas esas cosas hay herramientas desde la psicología. Desde una terapia cristiana, se conduciría a la persona primero a que perdone para que su corazón esté sano, no tenga un sobrepeso, ¿verdad? Que nuble la toma de sus decisiones, que valore la situación que se generó, la analice bien, determine qué factores intervinieron en este tipo de cosas. Si hay un duelo porque tiene que abandonar aquello, que realice todo el proceso de duelo y luego, de una manera sana, se incorpore a una comunidad de fe que le acoja en amor, que lo participe, que le ayude con su sentido de pertenencia y donde pueda avanzar y crecer. Rogelio, ¿qué recursos y lecturas recomiendas para aquellas personas que desean
entrar más a fondo sobre la psicología y la cristiandad, dice otro oyente de Bolivia. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es considerar que todo lo que tenga que ver con hablar de nosotros ante una persona profesional es muy saludable. Después de conocer a Dios, lo más grande que le puede suceder a uno es conocerse a sí mismo. Y yo creo que nuestra mente, nuestra vida, es más profunda que el universo, que el océano. Y nosotros solos no podemos desenmarañar todo lo que somos, ni tampoco podemos lograr sacar todo ese potencial que está ahí. Entonces, ser guiados por una persona profesional que comparta los principios, los valores de uno, es fundamental, porque le permite a uno tener crecimiento, superarse, abordar algunas situaciones que dan pena o dan miedo. Eh, es muy sano, es muy sano. Ese conocimiento de sí mismo es muy importante. Muchos de nosotros necesitamos hacer las paces con nuestro pasado. Necesitamos aprender a manejar bien nuestro presente y a no volvernos ansiosos con nuestro futuro, ¿verdad? Sí, correcto, porque a veces uno se involucra en tantas cosas, ¿verdad? Y en tantos pensamientos que sí, no da abasto para cubrir todo, ni lo personal, ni lo familiar, ni lo espiritual, nada, ¿verdad? Y creo que a veces tenemos que ordenar la tierra, porque a veces la tierra está desordenada y vacía, como dice un texto bíblico, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y acordate aquel otro texto, en la multitud de consejeros está la sabiduría. La Biblia no le niega a las personas el poder ir a conversar con otros. Tenemos una relación con Dios como personas cristianas y hablamos con Dios todos los días y le contamos nuestras penas, nuestros sueños, nuestros anhelos, las cosas que nos pasan por la cabeza, ¿verdad? Pero también vea qué interesante, la importancia de la comunidad, la importancia del compartir con otros, de hablar de nosotros mismos, de pedir consejo, de pedir ayuda, de pedir dirección, es fundamental. Entonces, nosotros tenemos textos bíblicos que apoyan esto y nos muestra también a nuestro Señor Jesucristo como el admirable consejero. ¿M? Dándole énfasis a ese atributo divino que está en Dios, el ser consejero. Y también cuando habla de en la multitud de consejeros está la sabiduría, uno puede ver que también ese atributo le ha sido dado a los seres humanos para que ayudemos a otros a salir adelante en la vida. ¿Tenés más preguntas por ahí? Sí, eh, dice aquí, ¿cómo puedo conocer y saber que la persona que voy a visitar tiene mis mismos principios? Sí, esa parte es muy compleja porque de ahí pensemos en un abogado, una abogada, pensemos en los médicos, pensemos en personas que han estudiado ingeniería, sí. ¿Cómo hacemos para saber cómo están sus principios, sus valores? Es muy difícil. Pero ahí, Rogelio, yo creo que podría ser de ahí. La primera cita uno sabe con quién se está metiendo, ¿no? Lo más seguro que sí, lo más seguro. Yo creo que eh, nosotros tendríamos
eh, que analizar la calidad de profesional que es, porque hay todo un código ético detrás de cada profesional, ¿verdad? Hay que ver qué tanto se ajusta la persona a esa ética, qué tan respetuosa es, el abordaje que hace del tema, si es una persona comprensiva, empática. A mí me llamaba mucho la atención algunas frases de Sigmund Freud que decía, por ejemplo, si usted logró empatar con su paciente o cliente, como dicen los sistémicos, ¿verdad? Usted ya avanzó en un 50% en el proceso terapéutico, porque esa empatía es vital. Algunas personas lo que hacen es decir, voy a buscar una psicóloga, un psicólogo cristiano, terapeuta cristiano, un consejero cristiano, ¿verdad? Pues está bien, pero también hemos llegado a una época donde muchas veces eso no dice nada, lamentablemente, ¿verdad? Muchas personas se hacen llamar o se dicen que son, pero en la práctica y en sus principios no lo demuestran. Entonces podríamos decir que como todo en la vida, hay profesionales de todo tipo y uno es bueno que se mueva también por recomendaciones, personas que ya han asistido ahí, porque seamos realistas, ¿qué es lo que va a hacer uno si no es abrir el corazón, sacar todo lo que está ahí? Y para eso uno tiene que tener respeto por la persona, comprensión por la persona, entender que es muy difícil abrir el corazón. Y de primera entrada, como les digo yo a las personas que me consultan, y de primera entrada nadie viene a decirle a uno, mire, me saqué la lotería, me hice millonario, no sé qué hacer con tanto dinero, o vengo a contarle que no me sucede nada, nada me ha pasado en la vida, nunca he tenido, nadie viene a hablarte de eso. La gente viene a hablar de lo que le duele, le da pena, no entiende, de sus miedos, inseguridades y hasta de sus crisis de fe, lo cual en mi caso es un tema que se consulta mucho. Situaciones de fe, relación con Dios, decisiones que deben de tomar, y que si estará Dios de acuerdo, la Biblia. Por eso es que en terapia, la base que nos permite a nosotros también tener un marco de principios, valores espirituales y morales es la Biblia, ¿verdad? Y por el lado de lo que en mi caso es la psicología sistémica, herramientas y técnicas para poder ayudarle a la persona a entender cuál es el problema. Como terapeuta cristiano, yo digo, eh, la psicología sistémica me dice cuál es el problema, pero la Biblia me dice cuál es la solución. Perfecto, Rogelio. ¿Algo más, algún consejo que le podamos dar a los oyentes y televidentes antes de retirarnos? Creo, Eric, si van a conversar con alguien, averigüen sobre esa persona. Vayan a conversar, vean sus principios, sus valores, su profesionalismo, sus estudios, su preparación. Pídale dirección a Dios. La paz de Dios es algo que nos guía siempre. Hay paz, hay tranquilidad, tengo la confianza, voy sacando lo que hay en mi corazón. La idea es ser la mejor versión de nosotros cada día. Y para eso muchas veces lo que necesitamos es la orientación, la guía, el acompañamiento y el apoyo de una persona capacitada para eso, que sea fiel
a los valores, a los principios de fe, que sea una persona ética y moralmente logre llevar muy bien todo el proceso. Eso es lo que yo les diría, que Dios nos guíe a todos en momentos como esos para que podamos obtener los mejores resultados. Así es, Rogelio. Pues bueno, yo creo que hemos abarcado parte de esos mitos y realidades, ¿verdad? De la psicología. Esperamos que las personas que hayan hecho sus preguntas y los que están escuchando hagan su análisis y mediten en lo que hemos hablado. Y bueno, Rogelio, será hasta la próxima. ¿Cuál es el número donde te pueden contactar para cualquier consulta, cualquier cita virtual? 506-8835-7805. Y algo importante, Eric, la psicología es buena. No podemos decir que sea mala, no, es muy buena. Y para uno como persona cristiana es una gran herramienta para salir adelante en la vida. Así es, que lo diga yo. Como dijimos hace un rato, hace de casi 12 años, 13 por ahí, tuve ese privilegio de que Dios me haya puesto en el camino a Rogelio para ayudarme en muchas cosas que ahora hemos superado y hemos mejorado. Gracias, Claro. Rogelio. Será No, hasta la hombre, próxima con otro tema interesante, ¿verdad? Que ya tenemos ahí en el tapete y vamos a desarrollarlo para conversar de ese tema. excelente. Nos vemos entonces. Un placer. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Bendiciones. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.